Bueno, gracias por confirmar que se escucha bien. Eh, Ahí está el link por allá. Bueno, saco el Meet. Mi cuarto. Bueno, ahí siempre hago una pasadita porque siempre hay una participación ahí previa al arranque. Les voy a compartir, así vemos un cachito lo de Jordi. No, basta. Che, silencio. Perdón, perdón, hola. Quiero creer que era una mascota, no algún hijo tuyo. Sí, un hijo, me sacan todo. El celular, me tocan la computadora, bueno, en fin. Bueno, no importa, no importa. No me quiero entrometer, perdón. Este, bueno, tengo ahí una participación de Jordi. Es Jordi, ¿no? Perdón, que la otra vuelta te pregunté, o Sí, es sí. Bueno, o Jordi. Bueno, eh, ¿qué em, tal? ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ahora miramos un cachito esto y lo uso de puntapié, digamos, para chequear en general qué dudas tenían, que si es que surgió algo, algún inconveniente o en realidad cómo, o preguntar, chequear, ¿no? ¿Cómo vienen con eso? Voy a Ok. bajar el código, así lo abro yo desde acá. ¿Dónde estás? Processing. Hoy es 13. Bueno, ahí en el foro ponías algo, ¿no? Hola, acá subo un sketch en el que anduvimos probando hacer uso del programa que actualiza los datos que recibe. Se escriben los números en el text y el círculo va cambiando de tamaño según el nuevo dato y el dato previo. Según el nuevo dato y el dato previo, bueno, ahora si quieren lo explican en todo caso, porque no. Mm, ok. Bueno, les voy mostrando. Después, ahora revisamos un poquito el código a modo de ejemplo también, pero está el tp.pde principal, esfera, que debe ser una clase, supongo. Ahora lo revisamos. Y en la carpetita data, en este caso, el archivo listado.txt, ¿no? Eh, Voy abriendo y vemos el funcionamiento de esto. Voy a revisar en la estructura del listado mientras se abre Processing, para ver, digamos, hicieron listas de registros separados por. Sí, siento que se va a Tenemos organizar ahí. algo, alguna movida. No, No sé a quién total. se le abrió el Tipo, tu mic. abuela se quedará ahí, bueno, o su mamá. No, tu abuela no, pero su mamá se quedará ahí. No, No veo obvio, el olvídate, o audio. sea, ahora va a estar ahí bañada por lo que sea, pero Esperen que muteo a todos, no si es que sé puedo. si va a venir hijo de tipo, tranquila, que no vamos a ver antes de Acá, Belu. lo que. Te muteé, Belu. Seguimos. Tenemos esta estructura de archivo. Acuérdense que lo que vamos a lograr hacer en Processing es cargar un archivo de texto, como en este caso, y parsear la estructura interpretando cada línea como un registro, ¿sí? Como una entidad.
En este caso, una entidad que tiene dos campos, ¿sí? O sea, la propiedad de cada entidad que vamos a revisar en este tipo de estructura básica, digamos, ¿no? De una tabla de dos ejes. Una tabla, el eje de los registros, o sea, cada fila es un registro y cada columna es un campo de ese registro, ¿no? O sea, en este registro tengo un primer campo y un segundo campo. Lo que vamos a lograr hacer es de cada registro ir levantando el primer y segundo campo como valores, como propiedades de los elementos que se van a mostrar en la escena de processing. Bueno, este no es, era TP3 acá. Bien. Tenemos, como les decía, ya yo podía anticipar que tenemos la clase esfera declarada en otro archivito que se compila todo junto, ¿no? Acá está el nombre de la clase, las propiedades de la clase, el constructor, muy bien así con los comentarios y todo. Todas las instancias que yo haga de la esfera, digamos, de la clase, van a tener sus mismos valores al principio. En todo caso, capaz que hay un método que reciba los valores que quiero. Ahora vemos. O sea, quizás, digamos, hay propiedades de la clase que se van a estar actualizando por el constructor. Entonces, ahí puede ser que haya algo raro en realidad, ¿no? O sea, fíjense que estas son las propiedades, pero el método que las dibuja recibe dos parámetros, ancho y alto. Bueno, su X, su Y, digamos, en el trasladar, previo ancho, previo. Bueno, a ver, veamos acá en el programa principal cómo están invocando los métodos de la clase. Porque por ahí yo voy a identificar acá algunas cosas. Dato 1, dato 2. Bueno, y acá hay una cosita para resolver también. Acá muy bien, muy piola esta cuestión del loadData, que es la declaración de una función, ¿sí? También voy repasando cosas que ya vimos, que estaría bueno que estén presentes, digamos, tiene que estar el uso de una función, por ejemplo, dentro del programa. Una función invoca, en este caso, un procedimiento como este, que está declarado acá. Es la función que lee el archivo, o sea, prepara, acá es una cadena de texto con el nombre de un archivo. Acá es donde cargo el resultado, esto está todo también en el ejemplo de la semana pasada. Se carga el archivo acá y se recorren todo el conjunto para ir levantando dato 1, dato 2. ¿Sí? La lectura del archivo, acá hay algo, hasta acá hay algo que está bien, pero va a saltar, voy a acomodar un poquito las sangrías. Hay algo raro acá, que es esto. Fíjense que el método se invoca dentro del fotograma, loadData, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es forzar el fotograma a leer en cada frame. Imagínense que esto lo hace 30 o 60 veces por segundo, creo que por defecto es 60. 60 veces por segundo está leyendo el archivo y recorriendo la estructura. Acá casi no es problema porque son poquitos registros, pero de todos modos estamos haciendo como una o digamos una tarea que en realidad terminaría siendo ineficiente en el sentido de que estamos leyendo en disco algo que podríamos tener almacenado en memoria y que no cambia tanto como ese requerimiento. Sí está bien de acá esta idea de tener una función que hace la tarea de cargar el archivo de texto y tomarlo y recorrerlo para cargar. Ahora vemos cómo es la manera. Para ir cargando en cada una de estas dos variables un dato. Entonces tengo el dato 1 y el dato 2. O sea, ¿cómo funciona esto? Tenemos el nombre de archivo en la variable
para hacer el load string acá. ¿Sí? Cuando hacemos load string estamos apuntando a un archivo. Ya vimos que esta ruta puede ser a un archivo local o una referencia a un archivo en la web, por ejemplo, ¿no? A un archivo que está alojado en un servidor y tiene en formato de texto las listas, así como el que vimos al principio, o puede ser una ruta a un archivo de PHP, por ejemplo, que el PHP consulte a la base de datos y escriba. Con PHP yo puedo imprimir código fuente de la misma manera, generar un archivo de texto de la misma manera que este archivo de texto fijo. Pero bueno, la consigna llegaba hasta acá, ¿no? De decir, bueno, tengo un archivo que si yo lo modifico, siempre digamos, lo mantengo, lo levanto y lo tengo actualizado. El loadstring carga todos los registros en resultado y ahí tengo un arreglo de renglones, digamos, ¿no? Con esto recorro uno a uno los renglones con este for, o sea, desde 0 hasta la cantidad de renglones, si lo quieren pensar así, de filas que tiene ese archivo, porque cada casilla del arreglo resultado es una de esas listas hasta el enter, una fila hasta el enter. ¿Qué hago por cada uno? Bueno, con este arreglo temporal, o sea, el arreglo temporal porque lo estoy declarando en este momento, le construyo dos casillas. Las dos casillas que surgen de hacer un split. El split es repartir los elementos de una cadena en casilleros de un arreglo. O sea, una cadena la convierto en arreglo. ¿Cuál es el criterio que usa? Si vemos este archivo acá, a ver si lo abro. Lo que va haciendo loadstrings es, o sea, loadstrings trae todo esto, cada uno como un casillero. Esto como un casillero, esto como un casillero y así. 6 casilleros. El for se va metiendo en cada uno, o sea, entra acá y toma de resultados y, o sea, esta fila que estoy viendo ahora, haceme un split con el carácter de la coma. Entonces, ¿qué hace? Esto lo devuelve como un casillero y esto como otro. Devuelve el espacio también, ojo. O sea, devuelve esto y de la otra coma. Y si tuviera más comas, haría un arreglo de tantas casillas como pueda partir ese arreglo en casillas, ¿no? Entonces devuelve en dato 1, en campos, devuelve un arreglo que tiene, en el 0 tiene esto y en el 1 tiene esto. Entonces, en dato 1, tomo el valor flotante de este primero. Y en datos 2, el valor flotante de esto, que incluye el espacio, pero lo interpreta como número, como 200. Descarta el espacio como parte de esa cadena que tiene. Bueno, esos dos valores numéricos que acá se imprimen en línea, en realidad en el resto del fotograma lo que está haciendo es tomar esas variables que quedaron declaradas ahí, las toma y se las pasa al método de dibujar. Entonces, en definitiva, ¿cuántas? Hay una esfera, está bien. Sí, acá hay algo raro, digamos, en la mezcla del criterio de varias filas, de leerlo todo el tiempo, y está bueno que surja para poder mostrarles esas cositas a corregir. No vi por qué agranda esto. ¿El ancho? Profe, un comentario. Sí. Perdón. En realidad ahora con los datos que ya están ingresados no cambia, pero lo que hace es cuando vos ingresás un nuevo dato y guardás el TXT, sí cambia. No, es lo que quiero hacer ahora, a ver. no resolví, no resolvimos la idea de que recorra toda la lista y guarde cada uno. Claro, bueno, pero está bueno. Por ahí tomé este mismo ejercicio para hacer ese pasaje, ¿sí? Destacando acá lo que está bueno es que lograron la lectura de los strings. En realidad lo trajeron todo, como está en la función, load data, digamos.
está la lectura del archivo. Perdón, el nombre del archivo acá. Acá está la lectura y acá es donde viene todo el archivo, convertido en arreglo por filas. Y acá lo recorren todo, pero cada vez que lo recorren van entrando, o sea, el recorrerlo es meterse en un renglón por vez, digamos, ¿no? El for apunta al casillero 0, primero, acá. Resultado de 0 es esta fila. Y lo convierte en dos casilleros mediante lo convierte en dos casilleros con la función split. Tomo cada uno de esos dos casilleros, campo de 0 y campo de 1, y lo pongo en dato 1 y en dato 2. Ahora, el for sigue, y lo que están haciendo en definitiva es entrar a la fila siguiente y hacer de vuelta la lectura de la fila siguiente, split, y en datos 1 ahora escriben esto y esto. Sigue el for y vuelve ahora a esta fila y devuelve para acá, para datos 1 esto y para datos 2 el otro. Y en realidad el for, o sea, ustedes cargan el archivo, el for recorre todos y por cada uno toma un dato y el otro y se lo guarda a datos, acá, pero como lo estoy haciendo en cada vuelta del for, en definitiva estoy pisando los archivos, los valores que tiene, y cuando termina de recorrer el for, ¿qué valor queda en datos? En dato 1 y dato 2. Queda el valor que yo le asigné en la última vuelta, que es, en definitiva es el valor que yo le estoy asignando a datos 1 y datos 2. Eso por un lado, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, yo en vez de hacer un for acá, si esto funcionaría casi igual, así. Hago esto y me quedo con el primer casillero de resultados. Con este, en vez de recorrer todos los arreglos que estoy leyendo, todos los renglones del archivo que leí, para eso leo uno solo. Podría ser, porque yo en definitiva podría tener acá un dato en la primera fila. Fíjense cómo funciona ahora esto. De hecho, fíjense, ahí abajo me está mostrando 300, 200, 300, 200, porque esto se está ejecutando en el fotograma. Y si yo vengo al archivo y le modifico y pongo 400 y lo guardo, ven que el processing está leyendo ese archivo y en cada fotograma y está sobreescribiendo, digamos, el valor que tenía, ¿no? Entonces, si cada vez que yo modifico la primera fila, que sería de la cuestión de los resultados, me quedo con la primera fila, acá. En vez de hacer un for, leo uno solo. Si modifico cualquier otro, aunque lo guarde, no pasa nada, porque en definitiva me estoy quedando con esto. A ver. Algo para que noten también lo importante de las estructuras. Fíjense que aunque yo ponga 500 y 600, me está tomando el 20 y el 40, que son del proceso que yo hago de leer la primera fila, después hacer un split por comas, me voy quedando con esto en el 0, con esto en el 1, con esto en el 2 y con esto en el 3. Y cuando yo hago campos de 0, me estoy quedando con este valor. Y cuando hago campos de 1, me estoy quedando con el 40. Y estos dos casilleros 3 y 4, 2 y 3, perdón, no los accedo. Así que, pero digo, cuidado con con la estructura de los archivos que manejen. Bien. Sí, perdón. Sí. Incluso un error que noté que pasa, no sé por qué ocurrirá, pero cada ciertas veces que vas cambiando, vas grabando, o sea, Sí, cambiando los números, en explota. algún momento el programa se traba porque no encuentra en la computadora El recurso, el archivo, digamos. el archivo de texto. Sí. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque cuando vos, capaz que yo pueda reproducir el error, a ver. Yo tengo acá el archivo de texto abierto y este es lo que lo está leyendo.
Y voy a poner otro número para que cambie un poquito. Guardo. Y ven que acá lo está leyendo todo el tiempo y recién lo leyó actualizado. Ahora yo voy a guardar y voy a hacer varias veces la acción de guardar. A ver. No sé. No creo que lo pueda llegar a... Depende mucho del sistema operativo. Pero ¿qué puede pasar? Que yo esté guardando el archivo al mismo tiempo que que Processing está tratando de leerlo. Y que el sistema operativo, digamos que el sistema de ficheros restrinja el acceso al archivo mientras lo estoy guardando, por ejemplo. Estas son acciones instantáneas, pero a veces capaz que justo en un momento la petición de leer el archivo me dice que no es posible en ese momento. Si esto fuera un archivo capaz que más grande, vamos a poner un choclo grande de datos. Bueno, depende mucho del sistema de fichero y la velocidad del disco. Yo tengo un disco sólido, no sé, por ahí si vos tenés un disco tradicional, tarda una fracción de segundo más en guardar. Entonces ese momento puede ser crítico. También puede ser que se guarde o tengan acceso, pero se está guardando y se guardó cuando todavía tenía este pedacito guardado. Y lo que está pasando es que cuando quiere acceder al campo 0, lo encuentra, pero el split dio un solo campo, porque no había una coma. Entonces, el campus 1 rompe porque van a encontrar esta expresión, array index of out of bound exceptions, que es acceder a una casilla de un arreglo fuera de sus límites. ¿Por qué? Porque acá el split devuelve casillero 0 para todo el dato. Ahí ya quedó roto el programa. A ver si le gusta el vacío acá. Claro, la segunda parte me devuelve que no es un número. Incluso cuando está vacío, que no es lo mismo que 0. Bueno, ahora ¿por qué no me muestra nada de la esfera? Ah, porque tienen alguna cuenta ustedes ahí en relación al dato que tenía, eso es lo que me decía, ¿no? Bueno, hay algo que la esfera está haciendo que es, tienen dos variables, el X y el Y, y el ancho y alto. Y en realidad el X y el Y si lo usan, y ancho y alto... Sí, el X sería en realidad solo está ahí marcando esa posición inicial, y lo que está haciendo ahí es, viste que como cuando cambias hay como una transformación, es como que Sí, va sí, sí, transformando. una escala que si lo pongo... Nunca había Sí, usado LERP para eso, ¿eh? No me di cuenta yo de usar LERP para esto que estás logrando en cuanto a efecto. Esa cosa de que que tiene como un easing, digamos, ¿no? Como una inercia asociada a si ahora está ahí, tiene ese tamaño y va a pasar a 300 por 400, tarda en llegar, digamos, ¿no? Es como que no le asigno directamente el nuevo valor. Lo que hacen es usar esta función LERP. Yo no la voy a explicar ahora, pero está piola como recurso. La tenía solo como para LERP color, digamos, ¿no? Encontrar el valor de un color entre dos colores, entre dos valores. Pero hay otras cosas que me gustaría atender del ejemplo antes de esta cosa del pasaje. Algo que en realidad tendríamos que empezar por resolver es lo siguiente. Una es que no leer
todo en cada fotograma el valor del dato, el dato nuevo, sino pensar en los eventos que podrían realizar eso. Si la lectura del dato yo lo hago en el setup, esperen. Si lo hago en el setup, tengo más o menos el mismo comportamiento, solo que, o sea, esto funciona, solo que cuando vengo al archivo de texto que tengo por acá, voy a dejar a la vista esto, y le cambio el nombre de los valores, no pasa nada. Ahí lo estoy guardando y no pasa nada, porque los leí en el setup de esta aplicación. Yo lo que tendría que ver, que está bueno al tenerlo resuelto como función, es que yo puedo decidir, entonces ahora leo los archivos en el setup. ¿Cuándo más podría ser? Puede ser si hago clic, por ejemplo, ¿no? Como un evento de actualizar, hago la función loadData, que es la lectura al archivo, ¿no? Cualquiera, pues, if mostpresent no, void mostpresent. Perdón, quiero ver si es que es alguno de info aplicada, no. Bien, ahora sí, ahí tengo 500 y 100, y en todo caso, si yo cambio acá el dato a 300, vamos a poner, lo guardo, vengo acá, se actualiza en el evento mostpresent. En ese momento hace el load string solamente. Y el tercer punto, el tercer momento por ahí útil que se podría requerir es cada cierto tiempo. ¿Qué podría ser? Ahí sí, dentro del fotograma, que era algo así como loadData, pero para no hacerlo en todos los fotogramas podemos contar cada 100 fotogramas, por ejemplo. Sí, frame count módulo 100 es igual a 0. Quiere decir que estoy en un fotograma múltiplo de 100. Eso pasa cada 100 fotogramas, justamente. Si hago esto cada 100 fotogramas, o puedo contar cada milis también. No sé si tanto como con el módulo, pero podría usar milis. Ahora, si yo modifico el archivo de texto, ¿dónde se me fue? Ah, acá está. Si lo modifico, a ver, 150, ahí voy a guardar a ver si tarda un cachito, ¿no? Me guardé. ¿Sí? Tardó 100, como máximo 100 fotogramas para actualizarse. Esta sería la manera de estar leyendo, en todo caso, cada tanto. De manera continua, pero cada tanto. No es muy eficiente, pero bueno, es una estrategia posible, digamos, ¿no? La estrategia B, o digamos la cuarta, porque dijimos primero, como opción 1, hacerlo solamente en el setup. Listo, arranca mi aplicación y se configura. Quiero que se actualice, la tengo que cerrar y abrir de nuevo. Opción 2, lo asumo o la anexo como evento, como función, no sé si es vuelta. No, María Eugenia. Ahí lo muteé. La opción 2, la asocio a un evento de aplicación, en todo caso interactivo, o sea, determinado por el usuario, el mostpresent. Opción 3, cuento por fotogramas o por transcurso del tiempo, con saber si pasaron tantos milis, podemos contar, eso lo vemos después, en todo caso,
o múltiplos de fotogramas. Entonces disparo esta consulta cada cierto tiempo. Y la opción número 4, sí, para hablar de una cuarta, establecer un socket, se llama, que es un sistema de, digamos, de comunicación bidireccional entre dos instancias de aplicaciones. Esto que yo acabo de decir, bastante complejo, es lo que se pone en funcionamiento, por ejemplo, en un chat, donde uno es cliente de un servidor de un chat y escribe, manda un mensaje, y al mismo tiempo este cliente puede escuchar que el servidor le diga hay un mensaje nuevo, ¿sí? O sea, esta aplicación podría estar funcionando, quedar conectada ya no es conectada a un archivo de texto, es conectada a un servicio de mensajes. O sea, me puedo conectar a un servidor que me avise que tengo que actualizar. Pero eso es como ya bastante complejo y excede lo que nosotros vamos a ver. Pero está esa posibilidad de establecer una conexión permanente con un servidor de datos, ¿sí? Es lo que se pone en marcha, como les digo, en un chat o en un juego en línea, digamos, ¿no? O sea, yo estoy jugando y me muevo por el escenario y veo otro usuario que anda cerca de donde estoy yo, porque el servidor me está avisando, acá hay un personaje, acá hay otro, te dispararon, lo que fuera, ¿no? Se achica la zona, no sé quiénes juegan al Fortnite, se avecina una tormenta, ¿cómo es? Extraterrestre, creo, no sé, radiactiva, algo así. Mi hijo juega un poco, así que y qué cosa que no le engancho, son muchos botones para mí en el control. Quisiera poder entretenerme con eso, pero no me sale, mi récord es 70 de los 100. No sé, hay alguno que juega al Fortnite acá, hago de paso un pequeño break antes que se corte porque quedan 20 segundos, creo, para que se corte. No, 5 minutos, pero alguno juega al Fortnite, pónganme en la manita, en el chat o algo. No, mi hijo, y deseo que no juegue tanto tiempo, sé que es una lucha para mí. Ah, Así que lo detesto. es bueno, por lo menos. No sabes. Hay como una generación de los 11 años, 12 que juegan, pueden estar jugando muchas horas, Y son muy evidentemente es un buenos, a mí me entretenimiento. impresiona. No sé. Pero sí, hay que controlar hay que poner así, algo como esto, ¿no? Que no lo haga todo el tiempo, que lo haga cada tanto, un módulo 100, o sea, cada tanto tiempo, si es múltiplo de 0, listo, ahí, que juegue un rato. Es la vida, es processing aplicado a la vida misma. Bueno, el paso B de este ejercicio sería la otra dificultad que tenían era de no mostrar una sola esfera, porque ya vimos que aunque este load data que está leyendo y aunque los recorría todos, de esta manera yo me quedo con el último. Era como que los recorría todos para tomar los datos y guardarlos, pero me quedaba el dato que guardaba al final, nada más. Entonces, si les parece, ahora sí, antes de hacer un cortecito para cambiar y renovar los 40 minutos, planteemos eso. En esta segunda parte vamos a ver cómo leo todos los datos y genero instancias diferentes con cada registro. En todo caso, con un límite, digamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hice un archivo gigante para probar de guardar muchos registros. Ahora, si el archivo tiene 5000 renglones, yo puedo poner un límite. Puedo contar hasta 5000 o no. Puedo contar hasta la cantidad que tenga o 100. Y si llego a 100, ya está. O si llego antes al final del archivo, listo. Bueno, hacemos eso. Tienen ahí para cortar, no sé, van a necesitar por ahí el link de la reunión, la pueden sacar del chat. ¿Alguien la necesita en otro entorno? ¿O tienen todos para
para renovar ahora los 40 minutos. ¿Entramos con el mismo link, profe, o no? Sí, el que puse, no sé, el pasa que yo les pasé por Google Meet y por el WhatsApp. Google Meet ya lo cerramos, así que si lo tienen en WhatsApp, genial. Igual ahí tienen el ID y todo. Y cualquier cosa es el ID Viamonte, la contraseña. ¿Listo? Bueno, corto acá y retomamos. Bien, bueno, vamos a esta segunda parte. Nos queda, en base al ejemplo que habíamos visto recién, vamos a ver cómo, en base a este ejemplo, la propuesta de Jordi, ¿con quién haces grupo? Llegó. Todavía no están. Voy a revisar un poquito el chat, por si acaso. No. Bueno, esperemos un minutito porque era más que todo para... Eso está bueno en base a la situación de ellos, ¿no? En particular. Sí, por ahí aprovecho ahora y les doy lugar a en esta instancia. Si alguien más se encontró con un caso, una situación similar a esta, digamos, ¿no? Que haya hecho la experiencia, coméntenme cómo vienen con eso. Digamos, en base a, sí, en perspectiva a poder realizar el trabajo práctico y poder leer un archivo de texto para levantar la información. Si hay algo, por lo menos, de Profe, usar. nosotros con Fede y Leo no lo tenemos tan desarrollado así, pero encontramos ya también la fuente para la base de datos, que es un contador en internet que encontró Fede Delfino sobre deforestación. Está bastante bueno y sobre, queríamos hacer, sobre deforestación, ¿no? sí, entonces queríamos agregar cada tantos kilómetros de kilómetro nuevo de deforestado, agregar un árbol nuevo a a la composición. Entonces, de Ajá, alguna manera, reforestar digitalmente en el programa nuestro. ajá. Eh, Eh, Me parece muy interesante. Me parece muy interesante. También, ahora les doy lugar a algunos más. Aprovechemos, hagamos una rondita de los temas que fueron surgiendo. Por ahí sirvan bien de disparador para otros. Eh, el contador que tiene en metros, ¿qué información muestra, digamos, la y cantidad? tiene varias, o sea, podés Ah, como filtrar por semana, por mes, por año, y va haciendo como un conteo en tiempo, parece como si fuera en tiempo real, lo cual todavía no decidimos bien cómo ayornarlo a nuestra base de datos, a nuestro TXT, digamos. está bien. Eh, pero la idea sería como que también tengamos un contador y que vaya como plantando en una posición random en el plano Ujú. eh, un árbol nuevo cada tanta suma de kilómetros deforestados o cada un kilómetro Sí. deforestado. Entonces, ¿Sabés de que alguna manera, como que se vaya componiendo, digamos, como un nuevo bosque que nunca va a ser el mismo en la composición nuestra. Teníamos eso. suena como me da la idea como del paraíso de los árboles, digamos, ¿no? O sea, como que el árbol
se muere en la tierra, pero encuentra su lugar en la aplicación, digamos, ¿no? Claro, algo así. Está interesante, está bueno. Es como una supremacía, no sé, algo así, del árbol hacia la app. Y está bueno porque los ponen en ese lugar de decir, bueno, tengo los datos numéricos, y hay que repasar ahí un poquito cómo transformar el dato cambiante en registro, porque sí, lo que pasa es que ahí vos no estarías leyendo, digamos, en realidad lo que podrías hacer, por ejemplo, es tener, digamos, como un listado de los árboles que debería haber en la aplicación. Esa posición random que vos decís podría ser como para también conectarlo un poquito con el ejercicio. Cada posición del árbol podría ser una coordenada, ¿no? O sea, cada registro de un árbol tendría sus coordenadas y algún dato más podría ser, ¿no? Claro. Entonces, después lo que hay que hacer ahí, en este caso en particular, es tener la cuenta de cada cuántos kilómetros cuadrados vos agregás un registro a ese listado. Ujú. Pero entonces vos vas agregando un registro nuevo, tu aplicación funciona leyendo el listado, digamos, ¿no? De árboles generados, tic, 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 como lo que vamos a hacer ahora. Lo que habría que sumar ahí en el medio es, o digamos, como sumar un recurso más en algo que esté leyendo cuántos árboles hay o cuántos kilómetros y saber si ya es momento de agregar más árboles Más, nuevos, ¿no? Hay, claro. hay diferentes maneras para hacer eso y no creo que se justifique, digamos, yo no metería todo en la misma aplicación. Eso es algo que genera el tema de las lecturas de archivo como fuente de información. Podemos generar, digamos, como una batería de aplicaciones gestionando los datos. Y por ahí vos tenés la aplicación del bosque virtual, digamos, leyendo un archivo de texto. Listo, leo esto y hacemos, puede ser eso, ¿no? Cada tanto me actualizo y veo si leo todos los registros o veo si hay algún registro nuevo, también esa es otra opción, pero podemos ir sobre la base de leo todos los archivos, los registro y los muestro. Cada tanto los leo todos y los muestro de vuelta. Claro. Otra aplicación puede estar leyendo el registro de kilómetros cuadrados y saber, digamos, tener almacenado cuántos kilómetros cuadrados fue la última vez que metiste un registro, digamos, ¿no? En ese mismo archivo que estás leyendo desde otro lado. Entonces, diferentes servicios modifican o leen o modifican el archivo core, digamos, que brinda información a las diferentes instancias o aplicaciones. Esa es una ventaja. Pero sí, Perfecto. sí, va por ahí, va por ahí. Estaría bueno, digamos, Claro, pueden empezar. el TXT ya tendría que tener las coordenadas de todos los árboles. Yo creo que sí. Si ustedes resuelven eso, que es parecido a esto y aplica perfectamente en todo caso al ejercicio, ya tienen una visualización de coordenadas de arbolitos, pues capaz que le pueden agregar como un tipo al árbol o un color, no sé, que diferentes árboles, cada registro además de una coordenada tenga o un tamaño, o sea, un valor del tamaño y algunos valores de color, digamos, ¿no? Si seguimos ampliando. Algo habíamos dicho también de cómo tener, como usar Pimage Sí, y sí, tener sí, como varias de esos como para que genere como una variación. claro, sí, sí, sí. Está. Y Esto. otra cosa que te quería consultar es que quizá en un trabajo posterior o más adelante, esa base de datos se podría actualizar eh, de manera así como, ¿cómo se dice? Automática, En, digamos, o o real, claro. en tiempo real. Sí, sí.
Cuando vayamos hacia el lado de PHP, nosotros lo que vamos a hacer es la vueltita de guardar los datos en una base de datos, ¿no? Como para poder trabajar sobre esa cuestión de la conectividad y almacenamiento de bases de datos. En este caso, ahí habría que ver si yo puedo, que sí, es lo que haríamos en todo caso, digamos, también mientras con PHP podría, con Processing podría, pero por ahí lo podríamos hacer desde PHP, cargar el código fuente de este sitio que publica ese dato. Yo cargo el código fuente y en el código fuente tengo por ahí números con etiquetado, digamos, hay un HTML de base, como ustedes por ahí ya conocen. Sí. Y lo que se puede hacer es parsear también, o sea, identificar la estructura de ese HTML y encontrar dentro del etiquetado la etiqueta que tiene tal ID, por ejemplo, ¿no? Que tiene el dato que yo estoy buscando. El div o el contenedor que tiene ese Sí, contador. sí, hay librerías de processing y librerías de PHP para eso, para parsear el DOM, se dice, la estructura de etiquetado de un HTML y quedarme con el dato de tal ID, por ejemplo, ¿no? Entonces, navego, no me quiero adelantar con eso porque lo vamos a ver. O sea, la respuesta a la pregunta es sí. Buenísimo, buenísimo. Porque no, también nos sirve como para, o sea, hacer una primera instancia de trabajo, quizás más adelante. Rueda, te apago el mic, Rueda, no me acuerdo, ahí está, ni se enteró. Bueno, ¿quién más tiene? Buenísimo, ¿quién era? Ignacio, no, Fede. Lo incluiste a Fede también. Fede y Leo Rueda. Dale. Está bueno, che, está bueno, me gustó. Buenísimo. Aprovechamos por ahí, ¿quién más tiene así alguna cuestión así, un tema ya seleccionado y origen de datos, digamos, que les pueda servir de referencia? Vemos uno más, digamos, ¿no? ¿Alguno más que quiera comentar? Seguro que son más de la mitad, pero tiene muy fría la garganta, prefieren cuidarse. Está bien, lo dejo pasar. Sigo yo solito acá, solito, no, gracias por los aportes Nada, profe. que van llegando, yo creo que va a ir aflorando. Bueno, vamos a esta parte entonces. Aplica perfectamente como a la consulta de recién, ya tienen la idea del origen de datos y como les decía, más allá de en un futuro automatizar la lectura final a ese documento, a ese origen de datos que está alojado en la web o que es una web, un portal de información o lo que fuera, pensamos ahora nuestra aplicación como lectura de un archivo de texto que tiene todos los registros. Y lo mismo que recién, tranquilamente puede ser una lectura de registros con valores dimensionales que las voy a reflejar en mi visualización. En el caso de ellos, coordenadas, y decían, bueno, por ahí otro dato más que haga referencia a usar una imagen u otra. Eso es un buen ejemplo como para también terminar de transformar este ejemplo en una lectura de varios registros, o sea, un creador de instancias de varios registros. Por un lado, vamos acá, tenemos la clase que está muy bien, tiene sus propiedades para que cada instancia tenga la posibilidad de que el estado de sus propiedades o el estado que yo quiero utilizar para representar una clase esfera, que ese estado sea diferente entre una instancia y otra. Entonces, si yo no incluyo entre sus propiedades, no incluyo, por ejemplo, el x, y,
cuando vaya a hacer el dibujar o lo que fuera, todas van a tener el mismo valor. No voy a poder tener un valor numérico almacenado por cada instancia, o sea, un valor diferente en cada instancia. Entonces, todo lo que pueda cambiar entre una instancia y otra, lo pongo acá entre sus propiedades. Acá hay una cosa del siguiente: ancho y alto. Está bien, puede ser. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, algo que nosotros tenemos que lograr en cada clase, antes de irme al conjunto de clases. Vamos a pensar o sea, el conjunto de objetos. Esto va a estar varias veces en mi aplicación. Entonces tengo que lograr que esta declaración, esta estructura, sea bastante versátil para que funcione como si fuera esta o la otra, ¿sí? Entonces tengo que poder eso. La versatilidad es una cuestión clave, digamos, ¿no? Porque si yo pongo todos valores numéricos en el color, en la posición y qué sé yo, aunque tenga 50, las 50 van a tener el mismo comportamiento, el mismo estado. Entonces, no me va a servir tener muchas. Nos manejamos así con las propiedades. Otra cosa que tengo que lograr es que yo no le tenga, o sea, que a la clase, perdón, que al objeto de la clase, o sea, a cada objeto, lo que tengo que poder lograr es tener que decirle yo desde afuera, o sea, cuando digo yo como aplicación principal, ¿no? O sea, la aplicación principal, que es esto, va a tener en su código fuente, en determinados eventos, como en el draw, en el setup, en el setup o en el MozPress, en otros eventos, principalmente en el draw, voy a tener, le voy a dar indicación, yo voy a tener acceso a ese listado, o sea, así como acá digo mi dibujo, punto, dibujar, acá voy a tener un for para decirle a toda la lista de objetos que tengo creados, les voy a decir dibujar. Ahora, lo que yo tengo que poder lograr es que esta aplicación, a cada objeto creado, no le tenga que explicar cómo funciona o qué hacer. Yo tengo que poder lograr que cada instancia sea lo más autónoma posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo un montón de instancias y cada instancia puede almacenar una propiedad con su X, su Y, estoy en un problema, o sea, ya tengo resuelto la situación de no tener que tener en este programa, en el programa principal, un montón de X e Y, gestionar todo eso y estar diciéndole a cada vos dibujate acá, vos dibujate acá y vos dibujate acá. En realidad a lo que vamos a llegar es decir, voy a construir 50 instancias de esta clase esfera y en todo caso en un momento le voy a pasar el dato de ubicación a cada uno. Eso puede ser en el constructor o puede ser un método que yo lo invoque en el momento de cargar la data. Ahí voy a recorrer y a cada una le voy a decir, le voy a pasar el X y el Y, su valor de X, su valor de Y, su valor de X, su valor de Y a cada una, pero de ahí en adelante yo les digo a todas que se dibujen, nada más. No le estoy diciendo dónde se tienen que dibujar. Ya tienen su valor interno de X y. Entonces, siguiendo esta lógica, vamos a ver si podemos lograr eso. Primero, vamos a dejar esto como propiedades. Esfera, que es el constructor, lo vamos a dejar así. No le vamos a decir dónde. Lo que vamos a hacer es crear un método, perdón, acá ahí dentro del conjunto de funciones. Lo podemos poner al fondo también. Me voy al fondo acá. Voy a crear un método que se llame void set posición. Este set, o por ahí que también a veces podemos llegar a hacer algún método como get posición, por ejemplo, ¿no?
es arbitrario, ¿no? El nombre puede ser, en vez de set, puede ser establecer posición. Y acá en vez de get, obtener posición. Pero en la jerga, digamos, de la programación se usa mucho el prefijo set o get, aquí ponemos set, para decir, este método de la clase es un método para, en la mayoría de los casos, pasar un parámetro y esos parámetros que recibo los asigno a los valores, a las propiedades de la clase. Por ejemplo, ¿cómo declaro un método que reciba parámetros? Así, void set posición, tipo de dato, valor, nombre del parámetro, le vamos a poner new x y float new y. De esta manera tengo un método que recibe dos parámetros y lo que va a hacer cuando los reciba, al x, que es propiedad de la clase, le pongo es igual a new x e y es igual a new y. Entonces ahí estoy como estableciéndole la posición o los valores x e y respectivamente. Y los voy a sacar de parámetros del dibujar. Ping, ahí. Este trasladar ancho alto. ¿Qué hace trasladar? Cambiar el tamaño. Porque en realidad no le están pasando la coordenada, le están pasando el ancho y el alto. Entonces, este puede ser para set la posición y este puede ser para set tamaño. Hago dos métodos. Uno para pasarle la posición y otro para pasarle el new ancho y el new alto. A ver. El dibujar ya no recibe. Y el trasladar igual a ancho. Sí, está confuso. Voy a hacer una cosa para simplificar, porque no quiero enroscar lo que está resuelto en realidad por fotograma. Nosotros tendríamos que poder llegar a que el método, que haya un método, por ejemplo, actualizar y que haga todo. Por ejemplo, puede ser el dibujar, digamos, ¿no? Que es como el draw, el equivalente al draw. Pero que este trasladar, en realidad, ahora lo voy a sacar, todo este comportamiento. Vamos a dejar que el dibujar dibuje el objeto en x, y de ancho y de alto. Y el set la posición le podemos pasar un x y un y. Y el set tamaño le podemos pasar un new ancho y un new alto. Entonces, ahí lo que cambiamos cuando le establecemos el tamaño es new ancho y new, acá new alto. Lo mismo, los nombres pueden ser nuevo ancho, nuevo alto, es arbitrario, ¿no? Pero el set es como que va a recibir valores que van a ser los nuevos valores que los voy a tomar como parámetros para establecerlos a las variables locales de la clase. Entonces, tenemos el constructor, acá el constructor, y tenemos el dibujar. El dibujar ya toma sus valores x e y
el color que se le asignó, se le fue asignado en el constructor y dibuja, ojo, acá falta algo importante que es, siempre que usen translate, usen push matrix y pop matrix. Acuérdense, ahora que sale Matrix 4. ¿Cuándo sale Matrix 4? ¿Ya está en cine? No. ¿Qué me pasa data de eso? Mientras sigo. Creo que para finales de año. Falta un montón. Lo único que sé Es es que como Neo tres. tiene pelo largo. ¿Cómo? Ahora Neo tiene pelo largo. Es lo Sí. único que sé. Y arrugas. Lo quiero ver hacer la maniobra. Hay como 3 pandemias en el medio de acá hasta fin de año, más o menos. A mí me encantaba Matrix. Bueno, acuérdense, Push Matrix, Pop Matrix. Otra vez Processing aplicado a la vida real. ¿Por qué no tenían ustedes problemas al hacer esto? Como dibujaban uno solo, el translate se renueva en cada void draw, ¿sí? Vuelve a cero. Entonces, si hacen un solo translate y dibujan, queda. Pero si yo voy a dibujar varios, íbamos a arrastrar la acumulación de translate hasta el siguiente fotograma, ¿no? Bueno, listo. Ahí ahora me va a cambiar acá porque ahora mi dibujar, lo que como les decía, el dibujar tiene que llegar a ser esto, ¿tá? Y en todo caso, el load data, lo que tendríamos, me parece que poder lograr hacer, es que el load data, bueno, tome el archivo, lo recorra, y cada vez que lo voy recorriendo, voy diciéndole a cada instancia en donde, o sea, el load data me parece que lo que va a hacer es crear o construir las instancias de la clase esfera. Por ahí, en lugar de hacerlo en el load data, lo voy a hacer por separado. No, está bien, lo hacemos en el load data. Bien, vamos acá. Ya tenemos una clase que se dibuja. A ver si esto funciona. Creo ahora va a funcionar dibujándose una en 0, no, ahí está. Listo, pero tiene los valores que tiene el constructor, porque tiene este valor ancho, alto, 100. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en mi dibujar, cuando nosotros querramos cambiarle el tamaño o ponerle un tamaño nuevo, vamos a usar el set tamaño 40,100, por ejemplo. Con este método le podemos pasar valores nuevos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el load data vamos a recorrer y decirle a cada una de esas instancias, le vamos a estar pasando los nuevos valores de ancho y alto. Ahora, vamos acá. Esta es la parte de decir, bueno, ya tengo la clase y tengo en mi programa principal, hasta acá, ustedes resuelto tenían una variable que guarda una instancia de la clase esfera. En lugar de eso, esta variable, en lugar de ser una variable, lo que vamos a hacer es que sea puede ser o un arreglo de la clase o un array list de la clase. Vamos a hacerlo con array list, que es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Es decir, el array list es un tipo de datos que es una estructura que puede almacenar un conjunto o una lista de elementos. Esto era así, ¿no? Esperen que lo voy a buscar porque... Perdón, profe, una pregunta, que Sí. por ahí es volver demasiado, por ahí demasiado atrás, pero ¿cuál era la diferencia fundamental entre arreglo y array list en cuanto a la El, definición de usarlo? el array-
lo voy a ver ahora como arreglos. Voy a verlo ahora como arreglo, porque por ahí es una manera piola de resolverlo. Ahí lo pasé por el chat, creo, no sé si es ese. A ver, en el chat ¿me pasaron el código fuente? No, supongo que está buscando cómo se escribe el array list. Ah, perfecto. Sí, porque no me acuerdo el uso de las llavecitas mayor y menor. El chat. Ahí está, gracias. Espectacular. Ah, me decían ahí 22 de diciembre, gracias. Bueno, sería en nuestro caso array list del tipo círculo, círculos. No, esfera, perdón. Se llama esfera la clase, ¿no? Sí. Vamos a poner esferas. New array list de esferas. De esfera. La diferencia entre array list y un array de objetos es, el array es una estructura de casilleros en memoria. Es un conjunto de elementos. Es más duro en processing especialmente. Una es que el conjunto, bueno, el array list también, pero todo el conjunto de elementos es homogéneo, es del mismo tipo. Y lo que no es tan fácil es manipular los casilleros que tiene. El array list es como una concatenación de elementos, o sea, es un conjunto de elementos que están puestos en lista. Y yo puedo recorrer la lista y, por ejemplo, fácilmente agregarle uno más al final, sacarle uno del medio y se acomoda la lista, o sacar el primero, por ejemplo. Entonces puedo manipular la lista con mayor facilidad. Es más fácil cuando yo tengo justamente un conjunto de elementos como estos, que en algún momento tengo que agregarle, quitarle, cambiar el orden o lo que fuera. En los arrays de objetos, esa estructura es más rígida y tiene otros beneficios, pero yo creo que esto por ahí sería, así como pasaron recién la sintaxis de decir, bueno, con esta instrucción yo declaro un array list de esferas. Después lo que tengo que ir haciendo es agregarle a cada esfera, digamos, a ese listado, ir agregando uno nuevo o borrar uno, ¿no? Entonces, mi dibujo lo voy a cambiar por esferas.add new esfera. Cada vez que yo hago esto, estoy agregando un elemento de la clase a ese array list. Cada vez que hago el add, digamos, ¿no? Está confuso. No, está bien. El load data lo que va a hacer ahora en todo caso es, a continuación, después de agregar los elementos que sean, el load data lo que va a hacer, en realidad casi lo podría hacer todo dentro del load data, incluso esto. Voy a ir al load data, la función load data me va a ir creando por cada renglón de estos, me va a ir haciendo, o sea, nosotros tendríamos acá la lectura del archivo. Acá teníamos un for, ¿se acuerdan? Un for para recorrer desde el primer renglón hasta el último, que es resultado.length. Ahora lo estoy escribiendo más. Mal. Ah, no, está bien. Es mientras i sea menor al resultado.length. Eso es para cada uno de los renglones del ciclo for. Voy a obtener los campos del ciclo for. Esto no me va a hacer falta porque lo que yo voy a hacer es esto directamente.
esferas.add igual a new esfera. Y ahí estaría haciendo por cada registro del... no estoy usando los campos. Ahora vamos a ver en todo caso cómo utilizar ese parseo de los campos, o sea, cada renglón que es un registro, tomar sus datos. Menos de un minuto. Sí, queda un minuto y medio, creo. Ahora redondeamos este tema y después nos conectamos un momento más, pero seguimos ahora un minutito más. Lo que nosotros estamos haciendo ahora de leer un campo y el otro todavía no lo estamos usando. Yo creo que acá esto sería lo ideal, que el new reciba, o sea, al momento que yo agrego un elemento a la lista, yo diga campos de 0, o sea, que le esté pasando al constructor directamente, acá, el primer campo, y al constructor le paso el segundo campo. ¿Está? ¿Tienen ahí el enlace para conectarse rapidito de vuelta? Así salimos y entramos. Chequeo eso, Sí, digo, sí. para que estén preparaditos ahí cuando corto, que se vuelvan a conectar. Y nos conectamos 20 minutos más y cerramos ya por hoy. Vos lo que tenés que pensar ahí es que cada elemento de lo que ustedes están pensando, entiendo, es que va a ser como la ficha. La lectura del archivo va a obtener en ese registro, en todo caso, la posición de la ficha, el X, el Y, y ahí hay que ver lo que por ahí tendrías que pasarle es un número que sea como un identificador de qué ficha es, pensando en esta lógica, en esta idea de que van a ser muchas fichas. Por eso me imagino que vos dijiste como un arreglo de imágenes. En realidad, si hay un caso particular, digamos, de que en realidad sería lo mismo para todos los casos que requieran que el constructor de ese objeto sepa qué imagen mostrar en el dibujar. Claro. Ahora lo hacemos. Vamos a hacer este conjunto, esta lista, este array list de objetos que se agreguen dinámicamente todos los elementos. Hasta ahora le estamos leyendo su X y su Y. Bueno, terminamos esta vueltita y le agregamos un parámetro más para decirle este nombre de archivo, no el archivo, no le pasamos la imagen necesariamente. Le pasamos, puede ser, o un nombre de archivo para que haga su load image con ese nombre, o le podemos pasar quizás como un tipo o tipo de objeto, digamos, ¿no? Tipo de dibujo. Que si es 1 hace este dibujo, si es 2 hace este y si es 3. Sí, o sea, directamente le podemos pasar el nombre de archivo que le corresponde para su load image, por ejemplo. Pero lo hacemos en una segunda partecita, digamos. Vamos a cerrar ahora. Ya están todos por ahí, estamos grabando. Voy a hacer la partecita teníamos la clase, el array list. Estos variables datos no las vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer en el load data es leer este archivo de esta manera, con load strings, lo leemos, lo cargamos en varios renglones y por cada renglón voy parseando. Ajá. No me creen que estoy haciendo todo eso. No importa si me creen o no, no lo ven, está bien. Estamos acá. Voy al load data, que es el momento que lo hacemos en el setup. Lo que vamos a hacer en el load data es leer este archivo, cargarlo en resultado como un montón de renglones y con el ciclo for voy a recorrer todos esos renglones. Por cada renglón
hago un split y me quedo, o sea, esto es cada renglón, resultados de i. O sea, por cada vuelta del for voy entrando a la fila 1, a la fila 2, a la fila 3. Por cada una de esas vueltas lo divido en la cantidad de campos que tenga por comas. Y yo, eso, recuerden, siempre el orden, decir, bueno, el primer campo va a ser la posición en X, el segundo la posición en Y, etc. Y me voy quedando con este arreglo campo que tiene esos datos. Lo último que estábamos haciendo era agregar a la lista de esferas, que es un array list, agregarle un elemento. ¿Qué elemento le agrego? Le agrego el new esfera. El new esfera es el constructor de la clase esfera. Y acá lo último que agregamos fue pasarle 2 valores numéricos como parámetro al constructor. ¿Qué me falta hacer? Vengo al constructor de esta clase, digamos, y le voy a preparar que el constructor reciba 2 valores numéricos. Acá, el constructor reciba un valor flotante, que va a ser el X, y un valor flotante que sea su Y. ¿Qué hago con esos 2 parámetros que recibo? Se los paso a las variables locales de la clase, X e Y. De ahí en adelante, después del constructor, ya cada elemento de la lista quedó con su X y su Y asignado. ¿Qué es lo que no le gusta? Campos de 0, está bien, campos de 0 y campos de i, acá me dicen que no hay un constructor que reciba cadenas, strings, porque en realidad el split devuelve dos cadenas de texto. Antes hacía el proceso en el datos, acá lo vamos a hacer acá. Voy a convertir a cadena, a flotante, perdón, esa cadena. Y acá también. La convierto a cadena, a flotante la cadena. Y ahí sí, le estoy pasando new esfera con 2 valores convertidos a flotantes, que son los que espera el constructor. Esta línea no la usamos, en todo caso mostraríamos esto. Campos de 0, campos de 1, dentro del for. Ahí en el for voy mostrando campo. Datos, campos de 0, campos de 1. Bueno, lo único que me queda es que tenía como resaca del programa anterior, de la versión anterior, es que ya no tengo mi dibujo, que era una variable que tenía un objeto de la clase, esfera, sino que tengo un array list. Bueno, ¿cómo hago? Recorro el array list. Eso puede ser con un for o con otro método para recorrer un arreglo, que no me acuerdo la otra vuelta cómo lo vimos. A ver si alguien me lo quiere pasar en el chat. El while o el for de eso. Si no me fijo, pero es... El for each, puede ser. El for each, exacto. Es una versión... si me lo pueden pasar, genial. Así no busco para abrir el ejemplo anterior. El for each es como un for abreviado, digamos. Es un for que recorre el conjunto de elementos de una lista. No sé si... Acá. No estoy seguro si es así. Pues, sí. Bueno. For... O sea, lo que está claro es que no... En lugar de apuntar a uno solo, vamos a apuntar a una lista, ¿no? Entonces, for... Nombre, esferas. Acá minúscula, ¿no? Bien, ¿qué hace este for each con esta estructura? Puede ser nombre o puede ser esta, por ejemplo, o este. Esta porque sería una esfera, pero ¿qué hace esta sintaxis? No sé si se puede así también, sí. Por ahí se ve un poquito más claro. Este for lo que hace es ir leyendo la lista esferas
que es una lista de elementos, y cada vez que pueda obtener uno o el siguiente, o sea, cada vez que obtengo uno, lo devuelve y apunta al siguiente. De vuelta, apunto a ese siguiente, y si hay lo devuelvo y apunto al siguiente. Cuando trate de apuntar a un siguiente que no existe, esto va a dar falso. Entonces, como esto va a dar falso, ahí ya se termina de ejecutar el for, ¿sí? Entonces, esto se hace para todos los elementos de la lista. ¿Qué hace este dos puntos? Lo que hace es obtener un elemento. ¿Dónde guardo lo que estoy obteniendo? Lo guardo acá, en esta esfera, digamos, que es de la clase esfera. Esta es como la declaración de una variable, y obtengo cada una a una, los elementos de la lista. Entonces, dentro del for, este es el apuntador al elemento de la lista en esa vuelta. Entonces, ¿qué digo ahí? Dibujar. Esto ya no. Digamos, en síntesis, este for que está acá es la manera de recorrer todos los elementos de la lista de esferas y por cada vuelta apuntar a cada uno de esta manera. Ahí hago lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, en este caso es para invocar el método dibujar. Ahí ya tendríamos en dibujo lo que es el resultado de leer el TXT que tiene los datos almacenados como coordenadas, ¿sí? Porque nosotros las estamos leyendo en el for. Acá se lo estamos pasando al constructor, y el constructor lo que hace es tomar esos parámetros, esos valores, pasarlos como X e Y de estos objetos. Fíjense que si yo... Acá va a pasar un par de cosas. Porque hay 3... No sé qué red mode tiene. Bien. Perdón, hay muchos afuera de la ventana. Claro. 10, 9. Ahí tendría que haber uno en la esquina, ¿no? Yo guardo esto. Ah, está bien, se sigue actualizando. ¿Ven que ahí se actualizó? El único tema de esto, que al actualizarse, se está actualizando. O sea, si yo cambio acá, pongo 150 en lo guardo, aparece acá. Pero siguen quedando los otros, porque en realidad nosotros en la función actualizar, acá en este load data, al leer el archivo y cargárselo a esferas, le estamos agregando elementos por cada vuelta del for. Entonces, en realidad teníamos 3, ahora tenemos 6, 9. O sea, siempre que está leyendo y obteniendo, le está agregando elementos. Para resolver eso hay diferentes maneras. Vamos a ir por la más brusca de todas, que es decir esferas igual new esfera. A ver si me deja. O sea, lo que estoy haciendo acá en el load data es sobreescribir lo que tenga esferas, construyo un array list nuevo cada vez que actualizo. No me gusta del todo. Ahí sí, o sea, lo que estoy haciendo es borrar el array list, recorrer los resultados y cargar los datos. Está bien igual para pensarlo como un load data, digamos, ¿no? O sea, yo quiero traer los registros. Ahí guardé uno. Se van cambiando un poquito los tamaños, las ubicaciones, cada vez que guardo. Lo que estoy haciendo es limpiar el array list, o sea, con el new array list, como acá. Esto lo que hace es hacer que esferas, este renglón de arriba, que esferas sea un array list vacío, el new. Después recorro el archivo y le pongo todos
los registros nuevos. Un segundo método parecido a esto podría ser actualizar. En vez de load data, podríamos poner update data. Entonces, en lugar de borrarlos, lo que hacemos es recorrer el conjunto de resultados, tomo los campos y en vez de agregar esferas, lo que hago esto. Es así, a ver. Por cada renglón que voy obteniendo, voy a actualizar cada elemento de la lista que ya tengo creado. Para eso digo esferas.get O sea, lo que estoy haciendo es, en el for, a la par de leer los registros, voy leyendo cada una de las esferas y del array list de esferas, tomo este get me da el elemento de esa lista según el índice del for en el que voy, y entonces a ese elemento le digo set posición campos de 0, campos de 1. No sé si es que puedo hacerlo directamente, me parece que no. Set posición se llama esto. Set posición. Y esto tiene que ser float. Y float. Sí, me deja. Es muy parecido al new y el constructor, solo que en realidad lo que voy haciendo es recorrer cada uno de los elementos. ¿Qué puede pasar acá en una cosa como esta, en el update? Es que yo tenga más renglones nuevos de cuando hice el load y fui agregando uno a uno. Si yo después tengo renglones nuevos, puede pasar acá que trate de recorrer el listado y como hay más renglones, esta función me trate de obtener un elemento del array list que no existe. Pero bueno, ahí vamos a cambiar, vamos a hacer esto. Vamos a poner el load data en el setup, está bien, y el update, no, este así, en el frame count acá hacemos un update. ¿Está? Entonces ahí no estoy borrando el conjunto y haciéndolo de nuevo entero, sino que lo recorro para pasarle las coordenadas. Y si yo cambio acá alguno, simplemente se actualiza. Bueno, vamos Profe, por ¿puede sí. mostrar un segundito más el método update data? Sí, acá. Es recorrer los resultados de los strings y por cada uno tomar los campos con el split, pero invocar un Perfecto. método de cada Entiendo. elemento de la lista de esferas, invocar un método pasándole esos valores que acabo de obtener como para que el método setPosition los toma como parámetros y se lo establece como X y como Y respectivamente. Y me quedaría una cosita más, que es explicar por ahí, por ejemplo, agregarle un campo más, digamos, ¿no? Una propiedad más a cada elemento que podría ser,
Por ejemplo, este es imagen 1, este es imagen 2, este es imagen 3, este es imagen 2, este es imagen 3 y este es imagen 1. O sea, no es que el conjunto de la lista total tengo que estar acá. No es que de este listado voy a tener una imagen para cada uno. Queremos ver que en todo caso cada una puede hacer de un tipo de imagen diferente. Y se la voy a agregar acá como digamos, como ampliando un poquito la estructura del archivo. Lo voy a nombrar como B. Bueno, voy a editar acá el archivito de TXT en esta versión. Y voy a hacer que voy a pensar mi estructura de archivos con un tercer parámetro, digamos, campo. ¿Sí? Como tipo de dibujo que pueda hacer. O sea, como una caracterización de, dijimos 2, este también es 3. Y este es 1 y este también es 3. Bien, bueno, ahí tenemos un 1, un 2, un 3. Voy a cambiar el orden a propósito. Un 2, un 1, un 3, un 2, un 3, un 1, un 3. Bien, es importante que si yo empiezo a asumir que tengo un tercer campo, que todos los registros, todos de mi listado tengan un tercer campo, para que la estructura no rompa. ¿Por qué? Porque yo le voy a pasar en el constructor, ahora voy a estar modificando este ejemplo para que mi constructor reciba, acá, ya le pasé el campo 0, el campo 1 y le voy a pasar el campo 3, o un tercer campo, que se lo voy a pasar como entero, que va a ser como un índice de tipo de objeto. Le voy a pasar el campos de 2 como entero, ¿sí? ¿Cuál va a ser campo de 2? Esto es 0, esto es 1, esto es 2. ¿Sí? El tercer elemento de separar las comas, el tercer elemento es campos de 2. Bueno, me voy al constructor y se lo voy a tomar a eso como propiedad. Y esto es lo que le tenemos que agregar. Acá tenemos un int propiedad, tipo. Vamos a asumir que todos son 1, por ejemplo, ¿no? Por defecto. Y lo que también lo vamos a preparar es que pueda tener una imagen. P-image, mi imagen. Bueno, ¿qué va a hacer el constructor? Tiene que recibir el X, el Y y el tipo, que va a ser un entero. Si recibo el tipo, digo tipo igual tipo. Bien, ahí ya la hago local al valor que reciba. Y acá lo que hago es, puedo hacer lo siguiente, puedo hacer, si tipo es igual a 1, esto sería una manera medio larga, voy a ir por otra. Si tipo es igual a 1, hago mi imagen es igual a loadImage y el nombre de archivo que tiene la imagen de ese tipo, ¿no? O sea, después preguntar si es igual a 2, etc. Pero lo más simple, me parece, es directamente hacer, no preguntar por qué tipo es, sino que considerar tipo como nombre de archivo, como parte del nombre de archivo. Por ejemplo, a ver, imagen vamos a poner,
dibujo como nombre de archivo, ¿no? Dibujo, guión bajo, más, y le concateno el tipo, y le concateno la extensión del archivo, que seguro será un PNG. Entonces, según qué tipo le pase, me va a quedar cargar la imagen dibujo 1 o dibujo 2 o dibujo 3 a medida que lo vaya leyendo. De ahí en adelante, por ejemplo, en el dibujar, yo estoy dibujando una elipse acá y puedo hacer imagen en 0,0, image, perdón, en 0,0, vamos a ponerle ancho alto también. ¿Qué imagen mostramos? Mi imagen. Algo que está piola es el Image Mode Center, para que la imagen se dibuje centrada en las coordenadas 0,0. Entonces, acá el dibujar se dibuja conforme a su propiedad imagen. Esa propiedad imagen está determinada por una variable que recibió en el constructor, y en el constructor se cargó la imagen. Entonces ya de ahí en adelante la propiedad de la clase, la propiedad de imagen, mi imagen, tiene la imagen que quiero mostrar. Necesito 3 imágenes. ¿Cómo hacemos para simplificar? Vamos a ver acá. Mosca PNG. Voy a ver si encuentro 3 PNG de moscas diferentes, que sean transparentes en el mejor de los casos. Esto, guardar imagen como, le voy a poner mosca 1. Vamos a poner así. Bueno, ahí está. Imagen 1.png. Ahora revisamos. Busquemos otro. ¿Un qué? Mosquito. PNG. Este parece transparente. Guardar imagen como, y lo mismo, le ponemos imagen 2. Oh, no son PNG. Imagen, ¿por qué no me hace? Bueno, le voy a poner PNG, esto va a ser medio... Sí. Aguántenme un cachito. Bueno, me van a quedar como PNG, como JPG. Voy a guardar directamente acá.
Imagen 2. Perdón. Te pido perdón. Se pone muy lenta la escritura de archivos. Reemplazar. Todo es JPG. ¿Por qué JPGs? Vamos con imagen 1, listo, y hacemos dos JPG. Tenemos imagen 1, JPG, imagen 2, y este va a ser imagen 3.jpg. Tenemos listo. Ahora sí. Dentro de la carpeta data pongo los tres archivos, imagen 1, 2 y 3. Se me cambió el orden, acá lo ponemos en orden alfabético para verlo. Y vemos que en el load image va a ir cargando respectivamente uno u otro en el constructor, pero acá JPG. Bien. Y ahí estamos. ¿Por qué? Dibujo no, es imagen-1. Fíjense que lo que va a hacer es leer estas coordenadas 2, estas coordenadas 1, estas coordenadas 3, estas coordenadas así. Eso va a hacer que el constructor cargue para esta coordenada, cargue el load image con en el nombre de archivo 2, en la otra con el nombre de archivo 1 y así. Ahí creo que está leyendo los archivos. Lo que me quedó mal es que son archivos grandes, demasiado grandes. Y no está pudiendo. ¿Cuánto pesa? 64K. Habré guardado esto. De file dibujo, no le cambié esto. Imagen. Imagen 0. Tipo. 0, 1, 2.
No le está pasando bien este campos 1. Es raro, perdón, lo que está pasando. Campos 2. En lugar de crear estos elementos, solamente voy a imprimir los datos. The file. No, perdón, a ver. Cargo esto de vuelta. Sí, algo salió mal y no está actualizando el sistema de ficheros. Un cachito processing de vuelta. Bueno, mientras estoy abriendo acá para mostrarles, no sé si tienen alguna pregunta o ya con esto tienen suficiente como para experimentar. Tengo la cámara de Mercedes, así que si querés hacer el gesto en representación de todos y de todas, ¿tienen suficientes pautas para seguir? Ahí Creo Jordi que sí. aporta. Profe, yo tengo una pregunta nomás. Dale, ¿querés hacerla ahora? Sí, que igual en realidad es más sobre lo que hay que entregar como TP3. Es el trabajo en sí es necesario que tenga interactividad, o sea, que el usuario pueda manejar algo, o puede depender todo de los datos que le demos al programa y que el programa trabaje solo. Es buena pregunta. Yo buscaría que tenga interactividad, pero está bien, no lo voy a poner como requisito, porque no quisiera que fuera algo forzado, digamos. En todo caso, que sea, si ustedes ven que lo pide, digamos, que le aporta, pónganlo. Sí tiene que ser dinámico, digamos, ¿no? Entonces, es muy probable que eso requiera interactividad, pero está bien, sí, no hace falta que el usuario esté accionando para que pase algo. Que sí esté pasando algo, digamos, ¿no? Y, profe, ¿y sería que lo que el usuario escriba se cargue en el TXT del listado que después se lee con el load data? Que el usuario escriba, no entiendo. No sé si entiende. Que bueno, la interacción del usuario sea, no sé, escribiendo, poner el número 10 y que ese número 10 se meta en el archivo que después el load data de. En realidad lo que nosotros tendríamos que buscar es que este archivo se modifique desde otro lado. Que no lo modifique yo. Esta aplicación va a leer ese listado. Ahora, por lo pronto, vamos a manipular manualmente editamos manualmente ese otro listado, el TXT, lo guardamos y la aplicación se está actualizando y yo escribo, digamos, a través de otra interfaz ese archivo. ¿Está? Ok, entendí bien. Bueno, les cuento, acá me está quedando, no me está generando la carga, porque se está a punto de cortar esto. Yo creo que está bien acá. Voy a tratar de resolver acá qué pasa que no lo lee y se los mando al ejercicio. Pero ahí está a punto de cortarse y me parece una instancia piola para saludarnos y seguimos por el foro o por el chat de WhatsApp. ¿Está? Bueno, Muy bien, Bueno. profe. Gracias, gracias. profe. Gracias, Genial, profe. gracias. Chao. Chau, chau. Adiós. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Chau, chau.